¿Cómo se escucha la música? Shalom Aleichem, Shavuot, bienvenidos a todos. Comenzamos una nueva semana. La semana pasada cruzamos el Yam Suf, se abrieron las aguas. Esta semana, para Yat Yitro, recibimos la Torah. Y comenzamos entonces con el estudio de la letra Samach. Como ustedes saben, el Samach tiene muchos secretos ocultos. Los invito a cerrar los ojos por unos minutos
y entrar en el mundo del infinito, ese infinito circular donde el principio está incluido en el final y el final en el principio, donde todo es un círculo que va creciendo y se va expandiendo, y así también nuestra conciencia va subiendo y se va expandiendo hacia nuevos infinitos, hacia nuevos universos, sin principio y sin fin. Magal Ein Sof Naut Sofan Betfilatan Utfilatan Besofan. Un círculo infinito donde su final está incluido en el principio y el principio en el final. Este paradigma, esta sabiduría de la Torá investida en esta frase, se refleja a través de todos los niveles de la creación y nos ayuda a comprender, ser conscientes de la unidad que hay en todas las cosas, donde el final y el comienzo son uno en realidad. Y así todas las etapas de ese ciclo infinito son iguales. Cada una tiene la misma importancia que la anterior y que la que va a venir. Y representa la manifestación de la luz trascendente de Dios, también llamada Sober Kol Almin, en arameo, que rodea todos los mundos. Esta luz trascendente está siempre presente y es conocida como Ashabe Umashbe Katan Begadol. Es igual e iguala al pequeño y al grande. En nuestro servicio a Dios esto implica que respecto a todos los fenómenos mundanos hay que aceptar y hay que relacionarse con todas las cosas por igual. Dar la misma importancia, la misma independencia de nosotros y la misma influencia a todos, al pequeño y al grande. Y este es lo que se llama Midat Aishtabut, como enseñó el Baal Shem Tov en su interpretación del verso Shiviti Hashem Kenegdi Tamid. He colocado a Dios delante de mí siempre. Todas las cosas tienen su nivel interior y su nivel exterior. El nivel exterior a la conciencia se llama la luz que rodea los mundos. El nivel interior a la conciencia se llama la luz que llena todos los mundos. Respecto al mundo que nos rodea, lo interno y lo externo tienen conceptos opuestos. Los niveles externos de la conciencia
se relacionan con las cosas transitorias, con las cosas materiales concretas de este mundo. Y cuando uno profundiza en la conciencia, cuando uno llega al nivel de las almas y más todavía al nivel de la divinidad, comienza a conectarse con esa luz que rodea todos los mundos. Y de esa manera, a través de nuestro deseo de elevarnos, de apegarnos y acercarnos a Dios, nos podemos elevar cada vez a estados de conciencia superiores y llegar a realizar lo que en general, que es hacer la voluntad de Dios a través del cumplimiento de la Torá y las mitzvot. ¿Quién es rico?, dicen los sabios. El que está contento, el que se satisface con su parte. Ahora, esto es nada más que respecto a las posesiones mundanas, materiales. Con respecto a lo espiritual, nuevamente vemos que es lo opuesto. Nunca tenemos que estar conformes, siempre tenemos que aspirar a algo más. Y si nosotros aspiramos a tener las cosas materiales de la otra persona, o incluso los atributos que le corresponden a otra persona, eso se llama envidia, egoísmo, es transgredir uno de los mandamientos de no desear las cosas del prójimo. El mandamiento no habla solamente de desear la mujer, sino de desear todas las cosas del prójimo. En cambio, cuando uno ve a un sabio, cuando ve a alguien que verdaderamente es un tzadik y trata de luchar, o es alguien que está en un lugar muy bajo y trata de elevarse hacia Dios, eso sí tenemos que anhelar tenerlo también. Porque así como la primera situación nos aleja de la persona, nos aleja del Creador, nos aleja de nuestra raíz del alma, la segunda situación es al revés. La segunda situación de anhelar llegar al nivel del otro, como dicen los sabios, ojalá pudiera llegar al nivel de los abot, eso, por el contrario, nos une y nos acerca al Creador. Esa pugna por elevarnos y llegar a niveles cada vez más elevados, nos lleva a elevarnos y transformar ese círculo en una espiral, donde cada círculo va uniéndose a su comienzo, pero no en el punto de inicio, sino en un nivel superior. Otra forma de verlo es que por un lado hay un círculo estático por afuera y un círculo dinámico en el interior. Entonces tenemos un punto de apoyo, tenemos una base fija dentro del cual nosotros nos movemos y eso genera el movimiento, así como sería el principio del Rulemán. Y ese es el secreto de la carroza de Yehezkel, una rueda dentro de otra rueda. Es el secreto de los ángeles llamados Ofanim, esos Ofanim que giran y giran como un remolino de fuego,
que la misma energía es la que produce el movimiento. Cuando discutimos la letra Nun, Samach también viene del verbo lismoj. Lismoj quiere decir apoyar, ayudar, levantar al caído. Entonces, también esa Samach representa el hecho de cuando uno trata de ayudar a alguien que se cayó, tiene que bajar. Entonces, el círculo ese es bajar para levantar, como el molino que da vueltas y sube el agua, pero para subir el agua tiene que bajar por debajo. A nivel de energía, el mundo en que nosotros vivimos es el más bajo. Y es tan bajo y tan estático que es llamado muerto, como la sefirá de Malhut. Por eso, así como el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, no era capaz de salir por su propia iniciativa, por su propia fuerza, así también nosotros, sin la que Akadosh Baruj Hu nos mueva, nos venga a buscar, nos infunda desde allí arriba lo que llamamos la providencia divina, que es su deseo, su luz, su amor, para que nos acerquemos a Él, no podríamos elevarnos. Pero también, como aprendemos en la salida de Egipto esta semana, para que Dios nos venga a buscar aquí abajo, tuvo que haber un grito de pedido de auxilio. Y el pedido de auxilio representa la fe y la creencia en que Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede levantar. Otro principio que parece muy simple, pero que es importante comprender, es que cuando hablamos de estos dos círculos concéntricos, vemos este mismo principio. La parte superior del círculo interior está por debajo, pero la parte inferior del círculo exterior está por debajo de la parte inferior del círculo interior. Entonces, eso es la misma forma de comprender que el principio está incluido en el final y el final en el principio. Que lo que está más alto se une con lo que está más bajo, y que cuanto más se eleva, más capacidad tiene de rescatar al que está más abajo. Cuando alguien está en un nivel intermedio, no puede llegar a los límites más inferiores. Eso tiene que ver con la ley de la inercia y de la ley de la gravedad, que cuanto más se acerca, aumenta la velocidad. Y tiene que ver con la ley del impulso, donde
donde cuando más lejos se encuentra el impulso tiene que ser mayor para poder acercarse. Entonces, esto tiene que ver con que el principio del pensamiento es lo último en la acción. Entonces, cuando uno ve el final, la obra completa, comprende aquello que estaba al principio, lo primero en el pensamiento. Entonces, cuando uno ve las acciones de una persona, puede comprender cuál es el nivel superior de su alma, hacia dónde está dirigido y cuál es el nivel de revelación de fe que tiene en su conciencia. Esa es una primera meditación acerca de la letra Samaj. Y ahora vamos a empezar a trabajar en las distintas características de forma, número, nombre, a nivel de mundos, almas y divinidad. Les he puesto el enlace para que ustedes puedan escuchar esta música y meditar con ella. Está tocada, interpretada y compuesta por uno de los alumnos del Rav, que ustedes conocen, Nadav Bahar. La forma de la letra Samaj es un círculo, entonces, que simboliza también el anillo de bodas. En el casamiento, cuando el hombre le pone el anillo en el dedo a la mujer, representa esa luz que rodea todos los mundos, donde la mujer ingresa protegida por el marido. Es un círculo vacío que representa ese vacío creado con la primera contracción, con el tzimtzum inicial, que se produjo en la luz infinita de Dios, cuando Dios quiso crear los mundos. En la perspectiva de la realidad inferior, o sea, el resultado del primer tzimtzum, antes de que ingrese la línea de luz, todo el proceso de la vida, como nosotros la vemos, todo el transcurrir de la historia del mundo, aparece como un círculo que se va expandiendo y círculos dentro de círculos. Incluso la visión relativista de un mundo
de un universo finito, compuesta por el espacio-tiempo, es también como una gran samaj, cuyo final se inserta en el principio y el principio en el final. Entonces estamos hablando con respecto a los mundos creados, cuál que significa la forma de la letra sama. Y dentro de esos mundos, esa sama significa que no hay un escape de esa finitud del círculo sin fin. Cuando uno está atrapado dentro de ese círculo, a pesar de que el círculo es finito, paradójicamente, es una infinitud, es una finitud sin fin, de la cual uno no puede escapar. Aquel que está atrapado por el mundo físico no puede escapar de él. Y por más que uno viaje, eones, miles de años luz, millones de años luz, siempre se vuelve al principio. Si uno lo mira en forma superficial, esta filosofía, esta forma de ver las cosas, parecería apoyar la filosofía del vacío. El vacío representa la vanidad, la nulidad de todas las cosas. Y así comienza Shlomo Amelech su libro de Coelet, Eclesiastes, que dice: Evel Abalim, Omer Coelet, Evel Abalim, Akol Evel, Dor Oler Dor Va, Shemesh Soreach Shemesh Shokat. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una generación va, otra generación viene, el sol sale, el sol se pone, y siempre tiende a ir a su lugar para volver a salir de nuevo. El viento ruge, da vueltas y da vueltas, regresando una y otra vez en sus círculos. Todos los ríos van al mar, al lugar donde los ríos corren, a ese lugar volverán. Y el final de Eclesiastes, ¿qué es lo que dice? Sof davar akol nishma. Al final de la cosa, todo fue escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el hombre. Así termina Coelet, su meditación acerca de lo que es la vida, meditación de un hombre sabio. Y Sof Davar Akol Nishma, al final de cuentas todo ya fue oído. Sof se escribe aquí, así como lo acaban de ver aquí, como lo acabo de escribir. Samach Pei, Samach Bab Pei. La palabra Sof, que empieza con Samach, significa final. Y esta Samach viene a rectificar justamente la desesperación que surge de estar imbuido de la filosofía del vacío. Esa filosofía que prevalece en el mundo de hoy, donde todo es vano, todo es vacío, todo empezó de la nada y todo empieza de la nada, y nada es todo y todo es nada. Entonces, dice Coelet, al final de cuentas, ¿qué es lo único que sirve? Sof,
la Torah y las mitzvot. Y cuando uno se aferra a la Torah y las mitzvot, en realidad no es el final, sino que es el principio. Es el principio de cumplir nuestro propósito en la vida. El final, pero es el final del mundo y sus vanidades en la conciencia del hombre, y es el comienzo del brillo y la revelación del alma que hay en su interior. La forma y las almas de la letra Sama. A nivel de los mundos decíamos que la forma de la letra Sama representa ese vacío primordial. A nivel de las almas, la Sama representa el reshimo, representa esa impresión, ese recuerdo, esa impronta de luz divina que quedó dentro de ese vacío cuando Dios hizo la primera contracción. Y esta impresión, este recuerdo, ese perfume que quedó de luz divina es el secreto del alma en el universo. El alma del universo. Entonces, en esa contracción, en esa primera creación, está todo incluido. Están los recipientes y están las luces. Entonces, antes de que sea creado todos los mundos, eso era lo que nosotros conocemos como el alma del universo. ¿Qué significa eso? Que así como cuando uno quiere construir un edificio, hace sus bases, sus cimientos, después cuando el edificio está construido esos cimientos no se ven. Pero sin embargo, a pesar de que no se ven, todo el edificio está sostenido y basado en esos cimientos. Y así todos los mundos que nosotros conocemos, todo eso está basado en ese reshimo inicial, el recuerdo de la luz divina que se retiró para crear los mundos. Y ese es el secreto del alma del tzadik. Por eso del tzadik está dicho que el tzadik es el fundamento de los mundos. Y también está dicho Kikol Amcha Kulam Tzadikim, todo tu pueblo son todos justos y por siempre van a heredar la tierra. Entonces, nuevamente, esa alma del universo, ese secreto de la impresión, es el origen, la fuente de las almas de Israel, antes de la contracción inicial. Siempre decimos que las parábolas y las alusiones no son 100% aquello a lo que se está refiriendo. Recién hablábamos de los cimientos de un edificio. Pero así como los cimientos de un edificio sirven solo para sostenerlo, para que el edificio se mantenga sostenido sobre él, un cimiento espiritual no es solamente una base para que lo demás se sostenga sobre él, sino que además es un fluir de fuerza de vida que va hacia ese edificio que se construye sobre él. Entonces, desde el punto de vista de los mundos, las cosas son estáticas y muertas.
Cuando vamos al nivel de las almas no solamente sostienen la vida, sino que le dan ese influjo de vida para que exista, para que siga viviendo. Entonces esto completa un poco la imagen de lo que estamos tratando de explicar. Ese régimen no es simplemente la base sobre la cual se apoya toda la estructura de los mundos, sino que de allí también fluye la vida que los hace existir. Y así también hablamos de las almas de Israel en relación a los mundos. Entonces de esta analogía aprendemos que a pesar de que los tzadikim puedan llegar a estar revelados a los mundos, de todas maneras mantienen una parte oculta, un subsuelo, un cimiento, que así como un iceberg, los cimientos son mucho más grandes que aquello que está revelado. Y en el mérito de esos tzadikim, los mundos existen. Entonces, esto significa que, imagínense la inmensidad y la infinitud de lo que estamos hablando, que ese régimen, que nosotros nos comparamos con un vacío, es mucho más enorme que los mundos que vinieron después. Y si lo comparamos simplemente con el universo que nosotros conocemos, que es el universo más bajo y más pobre en vida, podemos comprender cuál es la incomprensible infinitud de los mundos superiores y de la raíz de ese vacío y ese régimen que les dio origen. Y si nosotros decimos que las almas en relación a los mundos son como ese régimen que es el cimiento, podemos comprender, a veces uno se imagina el alma como una pequeña energía, como una pequeña chispa que hay dentro del ser humano, pero sin embargo en realidad tenemos que comparar al alma respecto al cuerpo como un inmenso universo respecto a un pequeño planeta. El alma, y sobre todo los niveles trascendentes que están por afuera del cuerpo, son infinitamente mayores que todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Son estructuras enormes, gigantescas, y por eso podemos decir que la parte inferior del alma está dentro del cuerpo y le da vitalidad a través de investirse en la sangre, y la parte superior de Yejidá, que es la fe, está en la esencia de Dios. Entonces, no solamente la esencia de Dios es infinitamente incomparable con la luz infinita, imagínense comparar la esencia de Dios con un régimen, que es el vacío de la luz infinita. Y ese es el origen de las almas dentro de los mundos, pero su verdadera raíz está en la esencia infinita de Dios. Entonces comparen este cuerpo que cuando nosotros vemos una persona o vemos la creación, vemos un animal, una planta, vemos nada más que su cuerpo. Entonces su cuerpo directamente no existe, es como si fuera... Hay insectos que son más pequeños que un punto en la escritura de una hoja. Y ese pequeño insecto es como el cuerpo con respecto al universo, que es
el Reshimu, que es la luz infinita, y que es el lugar hacia donde se extiende su alma. Así podemos comprender un poco la importancia del alma, la extensión y su infinitud. Y por otro lado podemos comprender también la importancia del cuerpo, que el alma se extiende en forma infinita, en forma tremenda, en forma completamente maravillosa, imposible de describir desde su esencia infinita, para llegar simplemente a investirse dentro de ese pequeño microbio que la está esperando allí arriba. Volvamos un poco a nuestra realidad. En el círculo todos los puntos de la circunferencia son equidistantes al centro, ¿no es cierto? Con respecto a las almas, ¿esto qué significa? Que si todas las almas están en la circunferencia y el centro es Dios, podemos decir que todas las almas por más que sean grandes o pequeñas, todas son iguales frente a Dios, todas están a la misma distancia. El número más aproximado en que se puede relacionar el diámetro con el perímetro del círculo, con la circunferencia, es el número 3. El 3 es frecuentemente utilizado por los sabios y es exactamente el perímetro del hexágono inscrito en el círculo. O sea, si yo tengo un círculo y dentro de ese círculo dibujo un hexágono, en este momento no tengo la figura a mano, así que lo vamos a tratar de dibujar lo mejor posible. Si yo dibujo un hexágono dentro de un círculo, la relación que hay entre el perímetro del círculo y el perímetro del hexágono es exactamente 3. Entonces, el hexágono es 2 lados del hexágono, cada lado del hexágono es como el radio. Entonces, 2 lados es el diámetro. ¿Ok? Entonces, la relación entre el círculo y la circunferencia del círculo y su diámetro es 3. Y es 3,14 por supuesto. Y la relación entre el diámetro y el hexágono es exactamente 3. ¿Y qué relación hay entre esto y las almas? Los 6 lados del hexágono corresponden al nivel de las almas, y está dicho que las almas de Israel son 600.000. Shishim Ribó. Shishim es 60 y Ribó quiere decir que está multiplicado por 10.000. Como vamos a explicar luego cuando hablemos del número de la letra Samach, que es 60. En hebreo, hexágono se dice Meshushe. Meshushe quiere decir hexágono.
Entonces decíamos que cada lado del hexágono es exactamente igual al radio, y todos los 6 triángulos que se formarían, si marcamos desde el centro, si marcamos los 6 radios, todos los triángulos son triángulos equiláteros. Entonces, podemos decir que el diámetro, el radio, es la distancia más cercana del alma a Dios. Este fenómeno geométrico, ¿qué es lo que nos enseña? Que si nosotros decimos que cada vértice es un alma, podemos decir que la distancia entre el alma y Dios es la misma distancia entre el alma y el prójimo. Y entonces, cuanto más cercanos estamos a nosotros, significa que el círculo está más cercano, es más pequeño, y entonces el círculo y las almas están más cerca de Dios. La forma de la letra Samaj y la divinidad. Hablamos algunas veces que en la Torá, en todo el Tanaj, hay 22 letras, ¿no es cierto? 22 letras en general, además hay 5 letras finales. Pero de las 22 letras, una vez, cada una se escribe de forma pequeña, y hay una vez en que se escribe de forma más grande que lo normal. Respecto a la Samaj, la palabra donde figura la letra Samaj grande en todo el Tanaj es justamente la palabra Sof del verso de Eclesiastes que termina el libro de Eclesiastes, que decíamos, Sof Dabar Akol Nishma. Al final de cuentas todo fue escuchado. El temor a Hashem y el cumplimiento de los preceptos son los consejos que le da Coelet a su hijo. Todo el libro de Coelet y todo el libro de Eclesiastes y de Proverbios son enseñanzas que Coelet le da a su hijo, que el rey Salomón le da a su hijo. Y justamente esas samas que vimos recién es la letra sa más grande. El final del hombre es la Torá y los preceptos. Es decir, que el principio está en el final, el final en el principio. Ese pensamiento primordial que Dios subió, se le ocurrió de la creación de los mundos, que se le ocurrió este mundo que es el último, el final de la acción está el principio del pensamiento. Sabemos que dentro de las 22 letras hay 2 letras que son completamente cerradas. Una es la Sama y la otra es la Mem Sofit. La Sama es un círculo cerrado y la Mem es un cuadrado cerrado. Cuando
esta semana leamos la entrega de la Torá y leamos los 10 mandamientos, nos acordamos de las tablas del testimonio, las tablas que trajo Moshe Rabbeinu. Allí está escrita la Samach y está escrita la Mem. Y justamente estas dos letras tienen que ver con un milagro, uno de los milagros que tenían estas tablas, porque todas las letras tienen sus partes adheridas, pero como estas letras atravesaban las tablas imagínense que eran cuadrados, eran cubos de lados iguales, y las letras estaban grabadas de un lado y salían del otro. Entonces, uno de los milagros era que las letras, por ejemplo, yo tenía una letra Aleph aquí, y cuando uno miraba la letra Aleph del otro lado, o sea, daban vuelta a las tablas, la Aleph se tendría que ver al revés. No, se veía también con la forma de la letra Aleph. Y si el otro milagro era que la Mem o la Samach, si ustedes la imaginan, es como un círculo que entra por la parte de adelante y sale por la parte de atrás. ¿Sí? Entonces, si en el medio si uno dibuja una Samach, es como habíamos visto antes, que son dos círculos concéntricos. Entonces, en el medio tendría que haber un vacío, tendría que haber un cilindro que está flotando en el aire. ¿Sí? Si eso está grabado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces el otro milagro era que esto se mantenía en el aire, este círculo interior se mantenía en el aire y se leía la Samach y la Mem. Así dijo Rabbi Hizda en el Talmud, que la Mem y la Samach se mantenían en forma milagrosa. En la Kabbalah está explicado que estas dos letras tienen el secreto de los dos niveles de la futura revelación de la divinidad a las almas. La letra Mem es llamada Olam Abba, que quiere decir el mundo por venir. Y la letra Samach es llamada Leatid Labo, el futuro por venir. El futuro por venir es una revelación incluso superior a la revelación del mundo por venir. Son dos conceptos diferentes en Kabbalah. Porque Olam Abba puede ser entendido como el mundo que viene, pero Abba puede ser entendido como presente, futuro. Entonces, el Olam Abba se refiere también al mundo que existe ahora, que es el mundo de las almas, no necesariamente el mundo por venir.
En cambio, cuando uno dice Leatid Labo, está hablando del futuro por venir. El futuro es siempre en el futuro. Entonces, mientras que el mundo por venir es el mundo que existe ahora, el futuro por venir es la revelación que solamente se va a revelar y va a existir y va a ser comprensible solamente en el futuro. No es algo que existe ahora. Entonces ese es el secreto de la Samaj. Por eso la Samaj representa la luz que rodea los mundos, que eso se va a revelar cuando venga el Mashiach, cuando Dios se revele en el mundo. Y es algo que en el presente no se puede comprender, porque ningún ojo ha visto a Dios. Así está escrito. Y ese es el secreto justamente del anillo. Como explica la Kabbalah, el anillo de bodas que se puesta en el dedo índice de la novia. En la mano derecha de la novia se pone el anillo en el dedo, y el anillo, el anillo cabalístico, en realidad, es un anillo que por dentro, así se utilizaba también en la época de la Gemara, es un anillo que por dentro es circular y por afuera es cuadrado. Entonces representa la unión del mundo por venir y del futuro por venir. Y el dedo de la novia tiene que estar apuntado hacia adelante y un poquito para arriba, representando a que se está dirigiendo hacia el futuro. ¿Ok? ¿Vieron alguna vez un anillo de boda que sea así, redondo por dentro y cuadrado por fuera? Así es el anillo de boda que utilizan los que saben estos secretos. El anillo de boda simple es un círculo por dentro y por fuera. Y eso representa el círculo a la Samaj y al secreto a nivel de los mundos, que se refiere al matrimonio, a la unión de las fuerzas de la naturaleza y su estado de matrimonio, de emparejamiento o de grupos de simetría. A nivel de las almas, el anillo de boda representa a dos semicírculos unidos formando un alma en común. Y a nivel de la divinidad, la Samaj, que es la letra 60 del Aleph Bet, representa la unión de la Yud que representa la Yud de hombre en hebreo, que se escribe Ish, y la Hei de la mujer en la palabra Isha. Entonces, como ustedes saben, el secreto de la unión del hombre y la mujer es que Ish, el fuego del hombre, que es Esh, Aleph Shin, y el fuego de la mujer, Aleph Shin, se unen, y cuando se unen se forma el nombre de Dios Yud Kei, el nombre divino de Gematria 15. Entonces allí es donde reside la presencia divina. Cuando el hombre y la mujer lo ameritan, entonces la presencia divina reside dentro de ellos.
y entonces reciben ese secreto trascendente de la letra Samach, y que es ese pacto de unión trascendental por encima del entendimiento del amor entre el novio y la novia. Entonces, como decíamos, las Samach tienen un círculo por afuera y un círculo por adentro. Esta meditación de las almas que se unen son los dos semicírculos del círculo exterior, y el círculo interior representa la unión de la divinidad, la unión de las almas con la divinidad, que, como decíamos, en un círculo siempre ascendente, formando una espiral, las almas se elevan para unirse a la divinidad, y al unirse, así como las almas del hombre y la mujer se unen para dar vida a nuevas almas, a nuevas personas, la unión de las almas con la divinidad produce nuevas chispas que van descendiendo a la realidad. Y ese es el secreto de la enseñanza de Coelet, que dice: una generación va y una generación viene. Una generación va significa que es la generación que se eleva hacia la divinidad, y una generación viene es esa generación de almas que van bajando hacia la realidad, hacia el mundo, para cumplir en forma eterna ese secreto de subir y bajar, de subir y descender para hacer la voluntad de Dios. En el futuro por venir, Dios va a hacer la danza de los tzadikim, y la danza que bailamos siempre es en forma de círculos, en forma de letras Samach, que es, cuando los Hasidim bailamos, damos círculos, y cada círculo, cada vuelta cada vez es más rápido, y saltamos y gritamos cada vez más fuerte, dando la idea y sintiendo verdaderamente que cada círculo no volvemos al mismo lugar, sino que cada vez nos vamos elevando. Y siempre damos vuelta alrededor de la Torá. Y la Torá es la representación de la voluntad de Dios. Y al estar en círculos todos estamos equidistantes, agarrados de la mano, cada uno unido al otro, todos a la misma distancia de Dios. El alma de los tzadikim se unen en forma perfecta, una unidad perfecta. Y esto también alude a la época del Beit HaMikdash, cuando las vírgenes bailaban en Tu B'Av, el 15 de Av, el 15 del día de Av, bailaban también en una forma de Samach, y ese 15 de Yud Kei alude justamente a la Samach. ¿Por qué? Porque la Samach es la letra número 15 del Aleph Bet. La semana que viene vamos a continuar con la letra Samach. Como ustedes ven, da para meditar y para elevarse. Cada letra es más profunda que la anterior.
Vamos a ver cómo, la semana que viene, cómo la letra Samaj, el nombre de la letra Samaj tiene que ver con el significado de la palabra, que es lismoj, ayudar, sostener, y también significa apoyarse en algo. Lismoj al Hashem quiere decir confiar en Dios, apoyarse en Dios. Cuando el rabino le da el título de rabino a su alumno, dice que le da la smijá. Smijá es cuando le apoya la mano en la cabeza. También tiene que ver con apoyar. Y smijut también tiene que ver con poseer. Así que la semana que viene vamos a meditar en todos estos asuntos y vamos a ver también el tema de los números, que como ustedes saben, la Samaj es el número 60. Vamos a terminar escuchando a nuestro amigo Nadav Bajar con esta melodía tan hermosa que no sé si copiaron el enlace, y si entran a la cuenta de Nadav van a ver un montón de melodías inspirativas muy lindas. Nos despedimos hasta dentro de un rato, si nos quedan fuerzas, y si no, hasta mañana. Y la semana que viene vamos a ver la segunda parte de la letra Samaj.